Estimados hermanos y hermanas, es para mí de nuevo un privilegio poder compartir con ustedes en esta ocasión, esta conversación del programa Ven Sígueme. Hoy no contamos con el hermano Andrés Hernández, está con un poco de quebrantos de salud, pero está por aquí cerca detrás de cámaras. Entonces un cordial saludo para el hermano Hernández, esperamos sus comentarios eh, para él, para que pueda mejorar de su salud y lo tendremos la próxima semana. Bien, bueno, el día de hoy veremos la sección 84 de Doctrinas y Convenios, la cual obedece a la semana del 28 de julio al 3 de agosto. Entonces, en esta sección 84 de Doctrinas y Convenios, veremos una revelación muy especial, muy conocida por la Iglesia, en especial por los poseedores del sacerdocio, y se dio en el año de 1832. Esta revelación la recibió José Smith junto con 6 élderes más en una habitación. Es una revelación muy larga en cuanto a versículos, pero también porque fue revelada durante 2 días, tanto que el profeta José pues detuvo en la noche, tarde de la noche, detuvo esta conversación que tenía con estos 6 élderes y empezó de nuevo al día siguiente. Suponemos por el escrito de los versículos que se encuentran allí que el versículo 102 hay un amén, ¿sí? Hay una palabra amén, como si hubiese terminado la revelación. Suponemos que desde el 103 hasta el 120, creo que fue el resto de la revelación al día siguiente. El objetivo de esta conversación no es enfocar en compartir todo el conocimiento, todo el estudio que tratamos de a veces de hacer en una sección tan importante y con tanta doctrina como esta, sino que podamos sentir algunas cosas especiales que el Padre Celestial nos quiere mostrar. Por eso es importante resaltar, como lo hemos dicho siempre al iniciar estas lecciones o estas conversaciones, de que podamos estudiar de forma individual y en el hogar el manual del programa Ven Sígueme junto con las escrituras, ¿sí? Para prepararnos para cada semana en familia, ¿sí? Recordemos que estas lecciones solamente las vemos en la capilla cada 15 días, pero nuestro deber es poderlas estudiar de forma semanal con la familia para ser edificados. ¿Listo? Quisiera empezar esta lección hablando del inicio, cómo empieza esta sección, porque aquí habla de esas personas que estaban allí. En el versículo 1 de la sección 84 de los Convenios dice: una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith, hijo, y a 6 élderes cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Entonces, para mí es trascendental este versículo porque demuestra que esta revelación vino después de una ferviente oración de estas 7 personas, de este sentimiento que hubo entre los que habían sido invitados y el profeta José, como el Salvador le habla de que esta revelación se la da al profeta y que se la da por lo que hicieron, por ese deseo de unirse en oración y de poder hablar de estas verdades y consultar al Señor. La mayoría de las revelaciones que tenemos en los libros de doctrina y convenios es porque se hicieron preguntas en las cuales la respuesta dio como resultado revelación, milagros, inspiración, enseñanza, consuelo y muchas otras cosas que vamos a ver a lo largo de todas estas secciones. Bueno, en los versículos siguientes, a partir del 1, empieza a dar como una genealogía, ¿no? Una línea de autoridad, y empieza a dar la línea de autoridad del Antiguo Testamento, ¿sí? De cómo se recibió el sacerdocio persona tras persona. Entonces, desde el versículo 2, casi desde el versículo 2 hasta el versículo 16, empieza a hablar de cómo ese sacerdocio llegó hasta Moisés. Entonces es muy importante que aquellos que deseen detenerse en estudiar cada uno de los versículos y quién se lo dio a quién y todo esto lo puedan hacer en casa, ¿no? Entonces ahí vemos una gran línea de autoridad de ese sacerdocio, ¿sí? Y lo importante que en la actualidad es la línea de autoridad para cada uno de nosotros, porque esto demuestra que una de las verdades que el Señor ha revelado para el sacerdocio es que éste se entrega por imposición de manos. Y lo que se entrega, que vamos a ver mucho durante esta lección, es la autoridad, no el poder. El poder está más enfocado en nosotros, en lo que nosotros hagamos, en lo que Jesucristo nos permita alcanzar a causa de nuestra obediencia y nuestra fidelidad. ¿Listo? Vamos a ir directamente al versículo 19, en el cual habla un poco más acerca de ese sacerdocio. Y dice:
Y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee las llaves del ministerio del reino, sí, las llaves del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas, la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad, no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, el Padre, y vivir. Entonces, esta hermosa manifestación del Padre Celestial, de Jesucristo, hablándole al profeta José y a estos 6 hombres, le hace saber que en el sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad, de las ordenanzas y de los alcances que esto puede tener en nuestra vida. Todo el tiempo estamos siendo bendecidos. Gracias al sacerdocio he podido tener a mi hijo, he podido ver las bendiciones del Señor en mi vida personal, he podido sanar cuando he estado enfermo, he podido ser consolado en momentos de dificultad o de aflicción. Entonces se manifiesta el poder de la divinidad a través de las ordenanzas. Algunas de ellas están relacionadas con nuestra salvación eterna. Otras nos ayudan en este estado probatorio, ¿sí? Como las bendiciones de consuelo, las bendiciones de las cuales hablan manual de instrucciones, donde podemos dar bendiciones a nuestros hijos cuando van a entrar a la universidad, cuando van a viajar a la misión, cuando podemos dar esas bendiciones de ánimo, consuelo, de apoyo, bendiciones de salud, bendiciones de padre a hijo, tantas de esas bendiciones que son muy especiales. En mi familia, mi abuelo siempre nos enseñó la hermosa tradición de bendecir a nuestra familia al finalizar el año, a fin de que en el próximo año pues todos puedan cumplir sus metas y puedan mantener fieles al Señor, puedan estar saludables y todo lo que el Espíritu indica al padre de familia. Y es una hermosa tradición que nuestros abuelos, mi abuelo me enseñó y que nosotros la cumplimos hasta el día de hoy en nuestros hogares. Entonces, quisiera que ustedes pudiesen mencionarnos cuáles son los momentos más sagrados y especiales que ustedes han vivido con sus padres, con sus líderes del sacerdocio, en cuanto a en cómo en ustedes se ha manifestado este maravilloso poder de la divinidad. ¿Listo? Vamos a pasar a unos versículos que se encuentran en la sección, en el versículo 33 de esta sección 84. Dice, porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Y también a todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y convenio que corresponde a este sacerdocio. Entonces, allí está como el bloque central de esta escritura, como la conocemos, como la sección del convenio y juramento del sacerdocio, donde el Padre Celestial redacta un juramento y nosotros decidimos aceptarlo cuando alcanzamos ese sacerdocio. Pero se menciona en una parte que dice que hasta que logremos estos 2 sacerdocios. Y esto tiene relación con hasta cuándo, para cada uno de ustedes, hasta cuándo para mí, vamos a llegar a lograr ese tipo de cosas. A veces pensamos que son solamente cuando ya recibió el sacerdocio arónico y luego cuando ya recibimos el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? De pronto somos élderes o llegamos a ser sumos sacerdotes o algunos llegan hasta patriarcas y no tiene mucho que ver con el oficio en el sacerdocio mayor o hasta que obtenga ese sacerdocio mayor, sino que también tiene relación cuando hacemos las ordenanzas en el templo y obviamente también tendrá relación con el momento en que lleguemos a la eternidad, ¿sí? A poder llegar a conocernos en la eternidad y poder llegar a ser ese sacerdocio. Mucho se nos menciona en el Santo Templo hasta qué momento es esta promesa que aparece en algunos de los versículos aquí presentes. Entonces, es muy importante que entendamos que este sacerdocio y estas ordenanzas no solo están relacionadas con los varones en la iglesia, sino que cuando habla de estas promesas, de estos convenios y de estos juramentos, también se refiere a las hermanas. Y se refiere a las hermanas por varias razones. Primero, porque con esa autoridad
son apartadas a llamamiento por aquellos que tienen las llaves. También porque ellas son partícipes de ese sacerdocio, y eso lo aprendemos o lo ampliamos en nuestra mente cuando entramos en las ordenanzas del templo, ¿sí? Y podemos, las hermanas saben mucho más de esto porque pues ellas efectúan y reciben aquellas ordenanzas en la casa del Señor, y en esto se manifiesta este poder del sacerdocio. Y cada vez que son enviadas como misioneras, cada vez que son llamadas a cumplir con un llamamiento o asignación a través de esta autoridad del sacerdocio, por quien tiene las llaves, entonces están bajo ese mismo orden. Muy bien. Y luego están algunas de las advertencias que hace en el versículo 41. Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de pecados en este mundo ni en el venidero. Y hay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos, sobre vosotros que estáis presentes este día, y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Entonces, imaginémonos a esos 6 élderes con el profeta José recibiendo las palabras de Jesucristo, y recibiendo esas palabras tan directas, tan claras, tan llenas de poder. Hermanos, hay una gran advertencia aquí, y es que nosotros debemos esforzarnos por recibir este sacerdocio. Como lo mencionaba, no tiene nada que ver con llegar al oficio del sacerdocio mayor, tiene que ver con llegar a la eternidad, a ejecutar ese sacerdocio y llegar a ser para aquello a lo que hemos sido apartados y ungidos. Entonces, sé con todo mi corazón que esa es la meta. Y ese ayayay, ese ay que aparece decretado en las Escrituras, es una gran advertencia para nosotros. Hacemos la invitación que al estudiar esta clase podamos meditar, podamos pensar en cómo el sacerdocio ha bendecido mi vida y de cómo puede bendecir la vida de los demás, de cómo puede hacer posible que nosotros elevemos cada vez más ese deseo de poder alcanzar esos 2 sacerdocios, de poder vivir a plenitud y de poder estar entre los santos que alcanzamos ese nivel para la transformación de nuestros cuerpos y para recibir todas estas promesas y bendiciones que el Padre ha prometido. Y me encanta en el versículo 38 cuando dice, y que el Padre tiene, todo le será dado. Todo lo que el Padre tiene. Y cuando vamos a otras secciones de Doctrina y Convenio encontramos promesas como que heredaremos toda altura, toda profundidad, que seremos reyes, dioses y diosas, sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios, y que gobernaremos mundos, principados, o sea, tendremos todo eso que el Padre Celestial nos ha prometido en su plan. El plan de salvación es un plan maravilloso y es muy especial. Es muy especial que podamos pensar en ese poder. Es muy importante que podamos pensar en cómo podemos nosotros algún día llegar a la presencia del Padre Celestial. Que algún día podamos estar allí y poder ejecutar ese poder y ser sus sacerdotes. Si en ese momento llegar a ser sus sacerdotes reales. Vamos a avanzar en esta clase y vamos a ir al versículo 62 de Doctrina y Convenios 84. Id pues por todo el mundo, a cualquier lugar donde no podáis ir, enviad para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Y como dije a los apóstoles, os digo a vosotros, porque sois mis apóstoles. Sí, somos sacerdotes de Dios, y vosotros que sois los que mi Padre me ha dado, sois mis amigos. Entonces aquí está dando el mandamiento de proclamar ese evangelio en todo lugar. Y dice que si no pueden ir ellos como apóstoles, pues entonces deben enviar a otros, ¿sí? Y aquí se abre la gran promesa, la promesa de ir y compartir el evangelio a todas las naciones. Y con esta autoridad de la que hemos hablado, estos hombres son enviados. Son enviados, no. Hay muchas personas que pueden creer en Dios, pero solo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la autoridad para enviar misioneros a predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos que estos hombres jovencitos que desde los 18 años salen a proclamar el evangelio al mundo son enviados por un profeta de Dios, son enviados a representar a Jesucristo, que son enviados por Cristo mismo, ¿sí? Esta semana estudiábamos con
con unos jóvenes de una rama, de un barrio, acá en Palmira, en la estaca Palmira, hablábamos acerca de un discurso que dio Lesber Rasband, donde habló de cómo era el procedimiento por el cual se elegían a estos misioneros. Él mencionaba de una gran pantalla donde salía la foto del misionero, y él y el elder Eyring, en esa ocasión en que él narra en este discurso, se sentaron en esta pantalla, en este salón, y empezaron a hablarle a esa foto del misionero diciendo, hola, elder tal, y oraban en un lugar donde está el mapamundi, y oraban para sentir a dónde debía ir. Y es de esta manera en que quienes tienen las llaves envían a estos jóvenes a que puedan compartir el mensaje por el mundo. En el libro de Mormón encontramos la promesa de que cada uno recibirá el evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Y esta es la bendición que tenemos a causa de ese sacerdocio. Quisiera regresarme un poquito, en mi mente llegó el pensamiento de este convenio y juramento del sacerdocio del que habíamos leído anteriormente. Y me hace pensar de que el mismo juramento de Dios se encuentra en la traducción de José Smith, ¿sí? En los libros de Génesis, donde menciona que es el propio juramento de Dios a Enoch, y luego empieza a hacerle promesas de qué se puede hacer con ese sacerdocio, y luego dice del poder de cómo actúa, el que dividirá mares, moverá montañas, detendrá las aguas, sirve para desafiar a los ejércitos de las naciones, sirve para enfrentar a potestades y principados, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros podamos pensar que ese sacerdocio es un poder real, un poder que no tiene límites, un poder en el cual a veces dudamos, a veces se encuentra el poseedor del sacerdocio bajo la censura de lo que dijo el médico, el diagnóstico médico, y a veces eso nos hace temblar, o de la circunstancia que a veces es bien adversa, pero por eso se invita a los poseedores de sacerdocio a que cuando pongamos la mano sobre la cabeza de la persona que vamos a bendecir, o cuando vamos a realizar alguna ordenanza, podamos nosotros pensar en que este poder y autoridad del sacerdocio es más poderoso que cualquier cosa, ¿sí? Que no tiene límite de tiempo, ni de espacio, ni de lugar. Recordemos cuando el Señor bendijo al siervo del centurión en la distancia. Le dijo, ve, tu siervo ya está sano, ¿no? Y eso a causa de la fe de este centurión, de este romano, ¿sí? Que ni siquiera era del convenio. Entonces vemos que este poder de sacerdocio es real. A veces cuando enseñaba a los niños les explicaba una vez que diciendo que así como vemos esas películas de Superman y de otros héroes, yo trataba de explicarle a los niños que ese es un poder ficción, que lo crean, que lo convierten en una película. Pero tenemos un poder en la iglesia que es un poder real, con el que suceden hechos reales, que afectan realmente vidas. Y es la manera en que a veces una enseñar a los niños puede transmitirles en medio de su inocencia, eso que ellos conocen como héroes, puedan saber que es un poder real y que se puede actuar. También cuando enseñamos a futuros elders o menos que recién se han convertido en la iglesia, a veces es bueno mencionarles cosas como, bueno, con este poder podrás bendecir a tu mamá cuando esté enferma, con ese poder podrás bendecir a tu esposa en el futuro cuando tengas esposa, cuando sí, ese es un poder que el Padre realmente nos ha otorgado. Y lo más especial de este poder es que no es para nosotros, es para los demás, para bendecir a las familias de la tierra. Vamos a avanzar, vamos a ir al versículo 64 de la sección 84 que estamos estudiando el día de hoy. Por tanto, así como dije a los apóstoles, de nuevo os digo, que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de pecados, recibirá el Espíritu Santo. Y versículo 65 empiezan algunas de las cosas que se pueden lograr con este poder y autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y harán muchas obras maravillosas en mi nombre, y echarán fuera demonios en mi nombre, sanarán a los enfermos, y en mi nombre abrirán los ojos de los ciegos, y destaparán los oídos de los sordos. Y la lengua del mudo hablará. Sí, si alguien administra veneno, no los dañará, y la ponzoña de la serpiente no tendrá poder para hacerles daño. Pero un mandamiento les doy, que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo, porque son dadas para vuestro provecho y para salvación. Entonces, hermosa esa promesa. Y debemos creer en esto, hermanos. El sacerdocio no debemos verlo como algo que se nos otorga y que podemos ayudar a otras personas, sino que es un poder real, es un poder maravilloso,
que realmente ejecuta muchas, muchas, muchas grandes obras. Me llama la atención mucho el ver que el Señor dice en el versículo 100 algunas de las cosas que ha hecho y menciona acerca de un personaje que todos conocemos en el plan. En el versículo 100 dice: el Señor ha redimido a su pueblo y Satanás está atado y el tiempo ha dejado de ser. El Señor ha reunido a una de todas, en una todas las cosas. El Señor ha bajado a Sión desde lo alto, ha hecho subir a Sión desde abajo. La tierra ha estado de parto y ha dado luz el Señor de nuevo ha traído a Sión. El Señor ha redimido a su pueblo Israel, conforme a la elección de gracia, el cual llevó a cabo por la fe y el convenio de sus padres. El Señor ha redimido a su pueblo y Satanás está atado y el tiempo ha dejado de ser. Y el Señor ha reunido en una todas las cosas y el Señor ha bajado a Sión desde lo alto. Ha hecho subir a Sión desde lo bajo. La tierra ha estado de parto y ha dado a luz su fuerza y la verdad está establecida en sus entrañas. Y los cielos le han sonreído y está revestida con la gloria de su Dios, porque Él está en medio de su pueblo. Gloria y honra y poder y fortaleza sean atribuidos a nuestro Dios, porque en Él abunda la misericordia. Entonces, aquí es donde luego termina diciendo: la gracia, justicia, verdad y paz para siempre jamás. Amén. Ese es el versículo 102, donde suponemos que hasta allí llegó la revelación esa noche en que estaba él reunido con los 6 y luego al día siguiente pudo continuar. Quisiera mencionar que el Padre Celestial ha hablado en esta parte de la sección de Doctrina y Convenios 84, ha hablado de lo importante que es para el Señor la redención de su pueblo, cómo el Señor ha permitido que su pueblo sea redimido. Y estos versículos, desde el 98 hasta el 102, se conocen como el cántico de la renovación de Sion. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros entienda que esta parte de las Escrituras, donde habla de detener a Satanás y todo eso, es un cántico que viene en medio de esta revelación y que proporciona ese júbilo que está recibiendo el profeta José Smith del mismo Jesucristo, ¿sí? Un momento de alegría en cuanto a ese sacerdocio y de cómo este poder del sacerdocio se efectúa para llevar a cabo eso que él menciona en estos versículos, donde es muy detallado en las bendiciones que se reciben. En otra parte de las Escrituras menciona la importancia que tiene la iglesia como conjunto, como hermanos. Dice en el versículo 109: por tanto, ocupe cada hombre su propio oficio, trabaje en su propio llamamiento y no diga a la cabeza a los pies que no tiene necesidad de ellos, porque sin los pies, ¿cómo podrá sostenerse el cuerpo? Entonces es algo parecido a lo que encontramos en el Nuevo Testamento por Pablo, donde él empieza a escribir la unidad que tiene que haber para poder que estas verdades crezcan, para poder que crezcamos como iglesia. Y sigue diciendo en el versículo 110, también el cuerpo tiene necesidad de cada miembro, para que todos se edifiquen juntamente, para que sean el sistema se conserve perfecto. He aquí, los sumos sacerdotes deben viajar, y también los élderes, y los presbíteros, y los maestros, y los maestros deben ser nombrados para velar por la iglesia y para sus ministerios residentes. Entonces aquí hace un llamado al elder, al obispo Newell K. Whitney, para que envíe a todos a cuidar de la iglesia, ¿no? Hace un gran llamamiento allí, pero me llama muchísimo la atención y me encanta la manera en cómo el Padre Celestial quiere que sepamos que debemos ser uno. Los cuórmes del sacerdocio tienen esa divina
esa divina función, ¿sí? Se invita no solo al sacerdocio a estudiar estas secciones que tienen que ver con el sacerdocio, como la 107, la 84, la, las secciones que tienen relación con el sacerdocio arónico y de Melquisedec, no solo a los varones, sino también a las hermanas, para que puedan saber cómo funciona el sacerdocio, para que puedan apoyar también a los varones que hay en su entorno, a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, y puedan conocer esto. Por ejemplo, es muy común a veces, y si preguntáramos a algunas hermanas, de pronto no comprenden mucho, en cuanto, por ejemplo, al sacerdocio arónico, ¿sí? ¿Qué es el sacerdocio arónico? ¿Cuáles oficios tiene? ¿Cuántos quórumes pueden formarse según el número de ellos? Por ejemplo, en el caso de los diáconos, un quórum de diáconos puede tener hasta 12 miembros, ¿sí?, en su quórum. Ya si tiene otra persona más, ya sería un segundo quórum de diáconos en un barrio o rama. Lo mismo los maestros, que no son 12 sino 24, los presbíteros 48, los líderes 96 y así sucesivamente. Entonces, en estas secciones aprendemos de la importancia que tiene el sacerdocio para todos como iglesia, no solo para los varones, sino que las hermanas, que también son parte de ese sacerdocio, como lo hemos mencionado en la lección, y como hay discursos de autoridades generales donde mencionan la importancia que tiene el sacerdocio, puedan empaparse de este gran poder, de este poder que la iglesia ha dado, ¿no? Entonces, se hace el llamado del Señor al obispo Whitney para que envíe a que estos jóvenes y estos poseedores del sacerdocio de Aarón y de Melquisedec protejan y cuiden la iglesia. Muy bien, vamos a pasar al versículo 117. Y de cierto os digo a vosotros, el resto de mis siervos, salid a vuestros distintos llamamientos, según os permitan vuestras circunstancias, al grande e inmutables ciudades, pueblos, reprobando en justicia, al mundo por todos sus hechos injustos e inmundos, exponiéndoles clara y comprensiblemente la abominación desoladora de los últimos días. Porque con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, hendiré sus reinos, no solo sacudiré la tierra, sino que los cielos estrellados temblarán. Porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. No lo podéis ver ahora, pero dentro de un corto plazo lo veréis, y sabréis que yo soy, y que vendré y reinaré con mi pueblo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, esta sección es una sección maravillosa de doctrina y convenios. Es una sección donde el Señor habló a estos 6 élderes y al profeta en cuanto a su voluntad, en cuanto a que podamos comprender el sacerdocio es mucho más que algo que se nos otorga como, como un tema más en el Evangelio. Es algo mucho más poderoso, es algo mucho más profundo. Es un convenio que Él nos pone a hacer, es un juramento que hacemos al recibir este sacerdocio. Hay consecuencias para cuando no guardemos estos convenios. Hay consecuencias eternas con este gran poder. Por esto podemos bendecir la vida de muchas personas. Con esto podemos abrir puertas a la eternidad. Con esto podemos prepararnos para llegar a ser como Él es, como Él y su Padre son. Y con esto podemos bendecir vidas afligidas, vidas que no encuentran la luz. El hecho de proclamar el Evangelio por el mundo también es parte de lo que hacemos en momentos más específicos cuando ponemos las manos sobre la cabeza de una persona para bendecirle con aceite solo porque está enfermo o afligido de alguna manera. El sacerdocio y la predicación del Evangelio también es una manera de sacar a las personas de la enfermedad, de la aflicción, del dolor, por ejemplo, de perder a un ser querido y no saber que existe la posibilidad de que pueden ser una familia eterna y poder estar juntos en las mansiones celestiales. Sé con todo mi corazón que a causa de ese sacerdocio, mi familia, su familia, las familias de la iglesia y de la tierra pueden ser eternas. Sé que en el templo se ve la magnitud de este poder. Sé
que es el mismo poder con el que fueron creados los cielos y la tierra, un poder incomparable, un poder que no tiene ningún límite. No pongamos barreras en nuestra mente cuando el sacerdocio esté actuando en nosotros o a través de nosotros. No importa qué se diga alrededor, lo importante es lo que el Espíritu, como poseedor del sacerdocio, le indique en ese momento. Eso es lo único importante. Por eso es que es importante que vaciemos nuestras mentes cuando usamos el sacerdocio, no que lleguemos a dar una bendición planeada mentalmente, sino que abramos la puerta corazón. Testifico de que ese convenio y juramento es sagrado, es poderoso y nos cuida, nos protege y nos ama. Nos abre la puerta de la eternidad y nos permite regresar a la presencia del Padre Celestial. Con este poder y autoridad de sacerdocio, los ángeles del cielo nos dejarán pasar a la eternidad, como lo aprendemos cada vez que visitamos al Señor en su casa. Hermanos, gracias por seguirnos, por escuchar estas conversaciones que hacemos con el hermano Hernández. Recuerden invitar a otras personas a que puedan conocer estas conversaciones. Les invitamos a que puedan dejar sus impresiones para que nosotros podamos leerlas y poder aprender de cualquier cosa en la que podamos mejorar. Déjenos sus testimonios, sus sentimientos al respecto de esta lección y mediten en cuanto a cómo el sacerdocio ha bendecido sus vidas. Gracias a las personas que nos ven de países como Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos ven, gracias por sus comentarios y por sus sentimientos que nos dejan en ocasiones. A veces nos sentimos muy felices al sentir que ayudamos a una persona. Entonces, les apreciamos y esperamos poder seguir teniendo esas conversaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Una tierra de abundancia, se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y a lo